El Salvador se encuentra a más de 12.000 kilómetros de distancia del conflicto que sucede entre Israel e Irán, pero empieza a percibir los impactos económicos de esta guerra. Desde el pasado 13 de junio, cuando iniciaron los ataques israelíes a territorio iraní, incrementaron los precios del petróleo por barril hasta en un 8%, lo que genera alzas considerables en el mercado energético global. Bueno, se habla que tenemos un impacto económico porque somos una economía globalizada y eso significa que estamos interconectados con diferentes países en diferentes partes del mundo. Somos una economía que depende de materias primas, de una cadena de logística, del petróleo, que es uno de los principales indicadores que pueden generar o pueden detonar. Uno de los ejemplos más recientes percibidos en El Salvador fue el incremento de precios en los combustibles por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese momento, las medidas implementadas por el gobierno aminoró los efectos económicos entre la población. Rusia y Ucrania nos dejó varias lecciones aprendidas, igual que la que nos dejó la pandemia del COVID, que debemos comenzar a considerar esas políticas públicas que nos ayuden a poder producir un buen porcentaje. Creo que sería difícil de hablar que el 100% se produzca en El Salvador, creo que no hay ninguna economía que lo haya logrado, pero sí que comencemos a generar más producción local. Según la analista de seguridad internacional Silvia Rivas, si se produce una escalada en los ataques desde Israel, Irán podría cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, un punto clave para las rutas marítimas del transporte de petróleo. Y ellos dicen que pueden cerrar ese espacio, implicaría que los barcos petroleros no podrían salir. Eso crearía una escasez petrolera y al tener una escasez petrolera no solo se disparan los precios del petróleo, sino que también tendríamos menos acceso a gasolinas. Por ahora, el panorama en el Medio Oriente es incierto, sobre todo porque los efectos económicos de los ataques entre Israel e Irán apenas empiezan a verse en la economía mundial. Aldair Tadeo para Tele 2.